Bien, aquí tengo la tabla sintomatológica que publiqué a través de mi página de Facebook, en donde enumero los síntomas de orden físico y psicológico que padecí durante mi proceso de abstinencia y su orden de gravedad. En primer lugar, tengo el insomnio. El insomnio definitivamente fue uno de los síntomas más molestos en mi proceso. Creo que literalmente durante los primeros 3 meses no dormí absolutamente nada. Yo recuerdo ir a mi trabajo con una somnolencia bien profunda. Yo estaba en el salón de conferencia planificando alguna bitácora con mis compañeros o presentando incluso alguna campaña a algún cliente, y yo sentía que en cualquier momento me iba a desvanecer. Pero todo aquello era un espejismo porque no había forma de que yo me durmiera. Durante esos 3 meses me iba a la cama con los ojos abiertos y así mismo amanecía. Era terrible estar dando vueltas en la cama, pero además padecer de aquella hiperactividad nerviosa que no me dejaba en paz. Y yo creo que es precisamente eso lo que no me dejaba conciliar el sueño. De alguna forma yo buscaba algunos disuasivos que me ayudaran a dormir. Recuerdo una vez que mi esposa me comentó que a su hermano le habían indicado unos medicamentos para un dolor de piernas que él padecía. Entonces, como yo también estaba padeciendo de dolor de piernas, yo le dije a mi esposa que si le habían sobrado algunas pastillas a su hermano, que por favor me las consiguiera. Entonces me las trajo. Yo recuerdo que yo miré el paquetito de pastillas así en la mesa. Y como a todos nos pasa, que después de haber consumido todo ese montón de drogas y de padecer del proceso de abstinencia, todos quedamos como con una especie de fobia a cualquier tipo de fármacos. Entonces yo quedaba viendo aquellas pastillas y decía, mi dolor de piernas es más desesperante, así que ni modo, me voy a tomar un pedacito aunque sea. Así que agarré un pedacito de la pastilla y me lo tomé. No se me quitó el dolor de pierna, pero esa noche dormí 4 horas. Entonces comprendí que aquel medicamento o aquella droga, porque eran drogas, se llamaba amitriptilina. No me sirvió para el dolor de pierna, pero sí para conciliar el sueño. Entonces ya tenía una alternativa para poder un disuasivo para poder conciliar el sueño. Así que durante las noches agarraba un pedacito de la pastilla y me lo tomaba. Pero no era todos los días, solo era durante esas noches cuando yo sentía que necesariamente tenía que dormir, porque tal vez al día siguiente en mi trabajo tenía que presentar algo importante. Entonces la amitriptilina me ayudó bastante en este proceso de insomnio. Allá a lo largo de los 8 a 10 meses empecé a recuperar mi sueño natural. Ya dormía 4, 5 horas de manera alternada, pero dormía, pues, y me sentía un poco más descansado. Otro de los síntomas eran las pesadillas. Yo creo que Hollywood, con toda su creatividad, no podría escribir los guiones que yo escribía durante mi sueño. Eran unos sueños tan tétricos, tan lúgubres, que no deseo que nadie los padezca. Esos sueños me mantenían durante el día sugestionado. Esas pesadillas yo las tuve quizá de 4 a 5 meses, de más a menos. De forma gradual vinieron disminuyendo. Y cuando el sueño fue mejorando, también las pesadillas fueron desapareciendo. Otro de los síntomas también eran los sueños vívidos. Algunas veces me despertaba en la mañana y yo sentía que andaba soñando despierto. Andaba caminando en la calle y las imágenes de los sueños que había tenido se me presentaban en la imaginación. Era una cosa extraña. Parecía que no me había despertado. Recuerdo que yo tenía que ir a dejar a mi hija muy de mañana a su colegio, y yo iba manejando
e iba soñando. Entonces yo le decía a mi hija, fíjate que siento que no estoy despierto, siento que estoy dormido. En muchas ocasiones, yo creo que durante esos primeros meses, choqué 4 veces con mi carro, porque prácticamente andaba desconectado de la realidad y a consecuencia tuve que mal vender mi automóvil. Otro de los síntomas de tipo psicológico eran los recuerdos intrusivos. Por ejemplo, se me venían de repente algunos recuerdos del pasado que me despertaban sentimientos que en aquel entonces no me despertaron. Por ejemplo, si había tenido algún conflicto con alguna persona que de alguna forma me había ofendido, empezaba a sentir una especie de rencor contra esa persona, resentimiento, y ese sentimiento no lo sentí en su momento. También algunos episodios de tristeza, como la muerte de algún familiar, se me venía ese recuerdo y de repente me empezaba a sentir triste, y ese luto ya lo había pasado, pero en ese proceso de abstinencia se volvieron a revivir todo ese tipo de recuerdos. Otro de los efectos que también padecí fueron la sensibilidad a los olores y los sabores. Imagínense qué extraño. Algo tan importante como los alimentos, muchos de ellos yo los llegué a aborrecer. Yo recuerdo que el aroma, por ejemplo, al pollo frito, me producía una paranoia horrible. Sentía la necesidad de salir corriendo para no sentir ese olor. Y también algunos sabores me provocaban bastante asca. Durante ese tiempo adelgacé mucho porque eran pocos los alimentos que yo toleraba. Yo creo que llegué a bajar unas 50 libras. Algunos de mis vecinos decían, ¿será que este muchacho está pegado de alguna enfermedad como el SIDA? ¿O es que tendrá azúcar en la sangre que lo veo tan delgado? Porque me puse completamente flácido. En algún momento les voy a mostrar una fotografía de lo que estoy diciendo, porque llegué a aborrecer muchos olores y sabores. Otro de los síntomas fueron los ataques de pánico. Qué terrible los ataques de pánico. Durante más o menos unos 2 meses estuve padeciendo de ataques de pánico unas 3 veces por semana. Me atrapaban a donde quiera que yo anduviera, en un centro comercial, durante mi trabajo. Algunas veces yo estaba sentado frente a un cliente y me sobrevenía un mareo. Mi corazón empezaba a acelerarse y empezaba a sentir aquella crisis de pánico. Y yo tenía que fingir que nada pasaba. Me quedaba serio, pero por dentro me estaba muriendo. Me quería desmayar, pero yo tenía que disimular mi crisis de angustia. Muchas veces arruiné incluso las festividades importantes de mi familia, como por ejemplo el Día de la Madre. Una vez salí corriendo de un centro comercial un Día de la Madre, donde había invitado a mi esposa y a mis hijos a comer. En otras ocasiones, en algunos cumpleaños, salía corriendo porque mi necesidad era solo estar encerrado en mi cuarto, porque todo me producía miedo. Recuerdo que para esas crisis de pánico yo siempre manejaba en la cartera una pastillita de benzodiazepina, y cuando me sobrevenían esas crisis sacaba la pastilla y yo sabía que al tomármela lógicamente mejoraría, pero yo le hablaba a la pastilla y le decía, no importa cuán mal yo me sienta, no te voy a tomar, y la volví a meter. Esa pastilla quedó totalmente gastadita, así de pequeña, de tanto que la anduve en la cartera, porque en mis viajes, en mis paseos, porque yo luchaba por hacer una vida normal, siempre las andaba cargando, pero nunca la usé, gracias al Señor que me dio esa fuerza. Otro de los síntomas es la ansiedad. Creo que la ansiedad es el peor de los síntomas en este proceso, porque se acompaña de una hiperactividad nerviosa que no lo deja respirar aún. En algún momento un amigo mío médico me dijo que en este proceso de abstinencia
hay una descompensación en los músculos respiratorios, pareciera que se ablanda y por eso uno no puede respirar. Uno quisiera respirar hondo y no puede. Durante todo ese primer año yo estuve con ese conflicto de poder respirar y con aquella ansiedad, aquella sensación de que algo malo iba a pasar, de que iban a tocar la puerta y de que me iban a traer una mala noticia. Era un miedo constante, un pavor constante de que algo malo iba a acontecer. También. Otro de los síntomas es la paranoia, terrible la paranoia en este proceso. Es un patrón de desconfianza en donde tú sientes que todo lo que te rodea es en contra tuya. Yo recuerdo en alguna ocasión que yo estaba tirado en hora del almuerzo en el jardín de mi trabajo porque había leído sobre algunos ejercicios de respiración diafragmática que ayudaban mucho para la ansiedad. Era más o menos el mes de diciembre y en esta época hace mucho viento aquí en mi país, en la zona donde yo vivo, y los árboles se mecían mucho. Y de repente una rama se soltó de uno de los árboles y cayó en una de mis piernas. En ese momento yo pensé que Dios había mandado al árbol para matarme. Salí corriendo y me fui a encerrar a un baño. Imagínense qué nivel de paranoia. O sea, tal vez escuchaba a dos compañeros platicando de cosas tan sencillas como un partido de fútbol o como la universidad o algún proyecto del trabajo, y yo sentía que aquella plática me amenazaba, aunque no tuviera nada que ver la plática con amenaza. Yo sentía que era en contra de mí. Imagínense qué locura. Y es una locura consciente, porque aquel que ha perdido la razón también pierde la conciencia. Sin embargo, la locura de este proceso es consciente, porque no perdemos la razón. Siempre estamos conscientes de todo lo que nos está pasando. También la desrealización. La desrealización es una sensación de que tu alma trasciende fuera de tu cuerpo y de que tu alma anda rondando. Tú sientes que no eres tú, que tú eres una sombra, que eres otra persona. Es un sentimiento extraño de explicar porque es bastante lúgubre, bastante patético, es una cosa inexplicable, una locura realmente. Otro de los síntomas es la irrealidad. Nosotros perdemos el sentido de la realidad y por eso es que yo he denominado a esta primera etapa de irrealidad, porque nos levantamos en la mañana, si es que hemos dormido, abrimos nuestros ojos y nos decimos, ¿cómo es posible que yo esté sufriendo esto? ¿Cómo es posible que yo esté padeciendo esto? Esto parece una locura, una pesadilla. No puede ser que yo lo esté sufriendo. Y andamos por la calle y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otras personas? ¿Por qué a mí, Señor? Llega un momento en que perdemos la fe. Llegamos inclusive a creer que Dios no existe, porque lo que nos está pasando es tan inédito y tan fuerte que no lo podemos creer. Es difícil que lo asimilemos. Con respecto a esto de la irrealidad, yo llegué al grado de inclusive buscar en las páginas sociales algún blog de Facebook que hubiera abierto el mismo Señor Jesucristo. Y yo ponía página de Facebook del Señor Jesús, porque en mi imaginación, lógicamente irreal, yo creía que el Señor me iba a contestar y me iba a decir, hijo mío, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y que Él me iba a hacer el milagro de sacarme de esta locura. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegaba la locura de la irrealidad que yo padecía? En otra ocasión me acuerdo que fui a la playa, porque yo luchaba por distraerme. Pero lo primero que hice cuando llegué a la playa es aislarme a una parte sola de la playa y hice un semejante rótulo en toda la arena que decía, Señor, por favor, ayúdame.
Yo lamento que en aquel entonces no pude tomar una fotografía porque hubiera sido un recuerdo, un testimonio bastante importante para todos. Yo sentía que el Señor iba a ver, vista cenital hacia aérea, aquel semejante rótulo que yo había hecho, aquellas letras gigantes, y que como iba a llegar a rescatarme como si yo fuese un náufrago y me iba a ayudar en mi desgracia. Otro de los síntomas son las alucinaciones. En algún momento yo logré ver un escarabajo más o menos de este tamaño dentro de mi cuarto, en mi dormitorio. Lo miraba caminar por las paredes, lo miraba caminar por el suelo, inclusive lo vi encima de mi cama. Yo agarré un zapato y lo andaba correteando por todo el cuarto porque consideraba que era un animal peligroso. Y de repente se posó al pie de mi cama y lo aplasté con el zapato. Y cuando lo estaba pisoteando, levanté el zapato y no había absolutamente nada. Era una alucinación. En otra ocasión escuché a un gato decir mi nombre. Tal vez el gato andaba enlunado esa noche, pero yo en la madrugada me desperté y lo escuché que estaba diciendo mi nombre y lo escuchaba muy clarito. Otro de los síntomas es la depresión. Fueron estas drogas quienes me hicieron conocer la verdadera dimensión de lo que es una depresión. Yo recuerdo que yo me venía caminando desde mi trabajo. No lo hacía en transporte público, sino que me venía a pie, porque estar encerrado en los transportes públicos, porque en ese entonces ya había vendido mi vehículo, porque tampoco podía manejar, el encierro me producía paranoia. Entonces me venía a pie. Y era tanta mi depresión y mi desilusión por la vida, que yo miraba algún camión que venía a toda velocidad y yo me preguntaba si yo me tiraba debajo de sus ruedas, si mi muerte iba a ser rápida. Pero en ese momento venían algunos pensamientos a mí, pensaba en mis hijos, pensaba en que quizá el camión no me iba a matar, sino que me iba a dejar mal herido, y entonces desistía de la idea. Pero caminaba por la calle con una desilusión y con una depresión que yo sentía que mi vida había perdido sentido, que se había acabado todo. Pues. La depresión fue terrible. Yo recuerdo que durante ese primer año, para tratar de darle un poco de ilusión a mi vida, leí cualquier cantidad de libros, por supuesto siempre relacionados con esto de la abstinencia. Me obsesioné con eso. Miré cualquier cantidad de series y telenovelas. Me ilusionaba un poco saber que en la noche tenía algún capítulo bonito de alguna serie que tenía que ver, pero en realidad cuando ya iba a la cama empezaba mi angustia. Solo era por momentos que distraía mi mente. Había perdido la ilusión de vivir. También la distorsión de la percepción. Yo recuerdo que todo lo que antes percibía como hermoso, en este tiempo lo empecé a ver de forma totalmente diferente. Les daré un ejemplo. Llegó la época de Navidad y a mi esposa y a mis hijos les gustaba poner mucho villancicos navideños. Algo tan hermoso como los villancicos navideños me provocaban bastante miedo. La distorsión de la percepción también se puede manifestar en lo físico. Por ejemplo, algunas veces fui a algún centro comercial, que fui invitado por algún amigo a comer al food court, por ejemplo, y veía aquellos grandes espacios como enormes abismos. Me sentía amenazado en aquellos espacios abiertos y lógicamente quería salir corriendo del lugar. Estos son más o menos los síntomas de tipo psicológico que me tocó sufrir durante esta primera etapa de mi proceso de abstinencia. Fueron síntomas bastante fuertes, tan así que en una escala del 1 al 10, cuando ya más o menos estaba en 3, aún se seguía sintiendo los síntomas bastante fuertes. Quizá por eso algunos de ustedes ven que pasa el año y sienten como que no hay una recuperación sustancial.
Pero realmente sí, gradualmente nos vamos recuperando. Y durante este tiempo yo me sentí solo. Visitaba a los psiquiatras y más bien me terminaban de amolar más porque cada vez que iba donde ellos regresaba con un nuevo tipo de droga. Me tenían totalmente confundido y envenenado mi cerebro. Visité cualquier cantidad de especialistas pensando que yo padecía de alguna enfermedad terminal en mi cuerpo o en mi cerebro. Lo único que hicieron fue sacarme el dinero y envenenarme más con otro tipo de medicamentos. También busqué la ayuda en un pastor evangélico que terminó de amolarme mi ánimo porque me trató de una forma inaudita. Hasta el día de hoy no comprendo por qué me trató así. Creo que en el único que encontré ayuda, y debo de reconocerlo, es en un sacerdote católico, el cual visité y me apoyó mucho. Pero también él no comprendía lo que me estaba pasando. Me imagino que quizá él pensó que yo estaba endemoniado y que necesitaba algún exorcismo. Y les quiero animar. Yo sé que ustedes lo pueden lograr, sé que van a salir adelante. Yo lo logré, como digo, soy testimonio vivo de que sí se puede. Estoy completamente recuperado. Ahora soy una nueva criatura y sé que ustedes también lo pueden lograr. Ya me voy a dormir porque creo que ya está amaneciendo. Pero he hecho este pequeño sacrificio para apoyarlos a ustedes, para que sigan adelante y que no se detengan hasta que alcancen el propósito de verse recuperados completamente. Que el Señor les bendiga.